Mi hija me estuvo mandando mensajes durante el divorcio. Un día me escribió: mamá dice que nunca nos has querido. Le contesté: esa es su opinión. Después le mostré al juez cómo mi exesposa había gastado de más el dinero del fondo que era para los niños. Cuando bajaron lo que yo tenía que darle de pensión, mi ex me empezó a mandar mensajes como loca, pidiéndome perdón. Esto lo publiqué yo, Timothy. Tengo 40 años. Miro mi celular y, por primera vez en meses, no siento ese miedo inmediato. Tal vez es la calma después de la tormenta, o quizá es solo esa tranquilidad que se siente cuando por fin se hace justicia. Todo empezó hace como un año. Mi esposa Sandra, que tiene 46, me dijo que quería el divorcio. No hubo pleitos ni gritos, solo me dijo: ya no soy feliz, Timothy, quiero algo más, y esa palabra, más, fue la clave de todo, como pronto me di cuenta. Siempre le gustaron las cosas caras. Muchas veces se pasaba del presupuesto, aunque yo ganaba bien como ingeniero de proyectos en un área especializada. Eso nos causaba muchas tensiones, aunque no siempre lo decíamos. Acordamos llevarnos bien por los niños, Ashley, de 17, y Ronald, de 15. Eso era lo más importante para mí. Sandra se fue a vivir a un departamento rentado y empezamos el proceso de abogado sin mucho papeleo. Yo pensé que lo estábamos haciendo con madurez, pero estaba equivocado. A los 3 meses, empecé a notar problemas. Ashley, que siempre había sido muy cariñosa, se volvió fría conmigo. Y luego comenzaron los mensajes. Cosas como: mamá dice que estás siendo difícil con el acuerdo, mamá dice que estás escondiendo dinero. Yo traté de calmarla y le dije que el divorcio es complicado, que su mamá y yo simplemente pensábamos diferente sobre lo que era justo. Pero luego llegó el mensaje que sí me dolió: mamá dice que nunca nos has querido, que siempre te importó más tu trabajo. Me temblaban los dedos al contestarle: eso es lo que piensa ella, mi amor, pero yo siempre te he querido a ti y a Ronald. Lo siento mucho si tu mamá te está metiendo en medio de esto. Yo sabía que Sandra estaba enojada. Estaba acostumbrada a un estilo de vida cómodo, y sentía que tenía derecho a seguir así. Pero no pensé que iba a llegar al punto de hablar mal de mí con nuestros hijos. Eso fue muy bajo, incluso para ella. Sus exigencias de pensión eran exageradas. Quería quedarse con la casa, que estaba casi pagada gracias a una herencia mía. Una buena parte de mi dinero para el retiro, y además pensión mensual, para seguir con sus gustos caros sin tener que cambiar nada. Su abogado, un tipo colmilludo que se llama el señor Edward, se la pasaba diciendo que yo era un tacaño que quería dejar a Sandra en la ruina. Pero durante la revisión de documentos, mi abogada, una mujer muy lista llamada la señorita Dorothy, me dijo que checáramos todas las cuentas, incluyendo los fondos que eran para los estudios de los niños. Esos fondos los habían puesto mis papás cuando nacieron Ashley y Ronald. Yo los había visto hace un par de años y estaban bien, con suficiente dinero para pagar una buena parte de la universidad. Sandra y yo éramos los que manejábamos ese dinero, pero ella era la que hacía la mayoría del papeleo. Decía que tenía intuición de mamá y que quería cuidar el futuro de los niños. Y ahí fue cuando encontramos la verdad. Durante los últimos 2 años, Sandra no solo gastó nuestro dinero, también usó poco a poco el dinero del fondo de Ashley y Ronald. No eran cantidades enormes, pero sí constantes y escondidas. Unos cientos para un día de spa, 1,000 pesos por acá para un fin de semana con amigas que yo ni conocía. Bolsas de diseñador, incluyendo una de Amore Paris que costó $2,800, me acuerdo bien porque le encantaba presumirla. También gastó muchísimo en el salón de belleza, más de lo que yo pago por mi coche. Pero lo que más me dolió fue un cargo de $500 en un restaurante carísimo, el mismo día que Ronald cumplió 14 años. Lo peor es que él ni siquiera fue a esa cena, porque ese día estuvo conmigo. Sandra me había dicho que ese año no tenía ganas de celebrar porque se sentía muy mal. En total, se gastó casi $18,000 del dinero que era para la educación de nuestros hijos. Lo primero que sentí no fue enojo, fue una tristeza muy profunda. ¿Cómo pudo hacer eso? Sentí una punzada en el pecho, como si se me partiera algo por dentro. No era solo el dinero. Era la confianza, la idea de que los dos estábamos cuidando el futuro de nuestros hijos. Creí que ella también quería lo mejor para ellos. Después de ese golpe, me calmé. Mi parte lógica, de ingeniero, tomó el control. Mi abogada, la señorita Dorothy, estaba impactada, pero se mantuvo muy profesional. Me dijo con voz seria: Timothy, esto cambia todo, esto es clave. Decidimos no decir nada todavía.
Dejamos que Sandra y su abogado, el señor Edward, siguieran actuando como si me tuvieran acorralado. La siguiente audiencia para ver lo de la pensión y los bienes quedó programada. Estábamos listos. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde que descubrimos cómo Sandra se había estado gastando el dinero de los niños. El juicio es el próximo martes. Estoy muy nervioso, pero también siento una determinación rara. La señorita Dorothy ha sido un gran apoyo. Mientras tanto, Sandra ha estado pidiendo cada vez más cosas. Hasta mandó una carta, por medio del señor Edward, exigiendo que yo pague un viaje escolar a Europa para Ashley. Un viaje que ella le prometió sin consultarme. El costo, unos 6,000 pesos dólares. En la carta decían que si yo no lo pagaba, quedaría como un mal padre. Esto aparte de todas las otras locuras que ya está pidiendo como pensión. Después me habló su hermana, Kimberly, que tiene 50 años. Siempre ha sido la que apoya todo lo que hace Sandra. Me dijo, Timothy, tienes que hacer lo correcto. Sandra se está desmoronando, el divorcio la está matando, y Ashley va a quedar devastada si no va a ese viaje. Sandra ya le dijo a todas sus amigas que Ashley sí va a ir. Pero la verdad es que Sandra misma está creando estos problemas de dinero. Y prometerle a Ashley un viaje de 6,000 pesos sin consultarme, esperando que yo pague todo, es tener mucha cara. Le dije a Kimberly, yo también quiero lo mejor para los niños, pero Sandra está pidiendo cosas fuera de lugar. Le di muchos años buenos y una vida cómoda. Lo que está pidiendo ahora no tiene sentido, y su forma de tratar a los niños es muy preocupante. Kimberly respondió furiosa, Sandra jamás dañaría a los niños. ¿Cómo te atreves? Y me colgó. Sí, quedó claro, ahora yo soy el villano en su historia. Entonces vino el primer golpe bajo. Sandra metió una petición urgente al juez, diciendo que yo la había dejado sin dinero y que no podía cubrir lo básico. Esto, aunque yo seguía pagando el departamento donde vive, una renta de 3,200 pesos dólares al mes, que ella misma eligió, y le estaba dando un apoyo mensual razonable, que claramente se estaba gastando como si nada. Hasta mandó fotos del refri con poca comida, como prueba. Todo eso viviendo en un lugar de lujo. Cuando mi abogada vio eso, solo sonrió con tristeza y me dijo, déjala, esto solo ayuda a mostrar cómo es todo el panorama. Lo más difícil de todo ha sido Ashley. Está más cerrada que nunca. Sandra claramente le está llenando la cabeza de cosas feas sobre mí. Ronald aguanta un poco más, o tal vez solo sabe esconderlo mejor. Pero yo noto la confusión en su cara. El otro día me preguntó, papá, ¿nos vamos a volver pobres? Eso me partió el corazón. Solo le dije, jamás, hijo, tú y Ashley siempre van a estar bien, siempre los voy a cuidar. No he dicho nada todavía sobre el dinero del fondo que era para los niños. Eso lo tendrá que sacar el juez, y Sandra tendrá que explicarlo, si es que puede. No más de pensar en el martes, se me sudan las manos. Esto no es solo por lana, es por proteger a mis hijos, su futuro, la neta, también mi salud mental. Sandra quería más. Ahora está a punto de quedarse con mucho menos de lo que esperaba. Actualización 2. Hoy fue el día, casi no dormí anoche. Entré al juzgado sintiendo que iba directo al paredón, pero la señorita Dorothy estaba tranquila, como una roca. Sandra llegó con el señor Edward, súper arreglada, seguro con ropa nueva, jaja. Quería verse como toda una víctima. Hasta se secaba los ojos con drama mientras su abogado hablaba de lo mal que la estaba pasando. Su hermana Kimberly estaba en el público viéndome con cara de odio. Sandra sí tiene quien la apoye. Luego empezó a hablar el señor Edward, que Sandra era una madre dedicada, que dejó su carrera. ¿Cuál carrera? Por la familia. Que yo, como alto ejecutivo, quería dejarla sin nada. Y que necesitaba una cantidad ridícula al mes, para que los niños siguieran con el estilo de vida que conocían. Hasta sacó el tema del viaje escolar. Me pintó como el Grinch. Luego fue el turno de la señorita Dorothy. Habló claro, sin enojarse. Dijo cuánto gano, cuánto gasto. Presentó mi propuesta de repartir los bienes de forma justa, y ofreció una pensión razonable y por tiempo limitado, diciendo que Sandra ya tenía que aprender a mantenerse sola. El señor Edward se burló, no se puede esperar que mi clienta haga eso. La señorita Dorothy alzó la mano y dijo, su señoría, antes de hablar de lo que la señora de mi cliente necesita, hay algo muy preocupante sobre el dinero que ya existe, específicamente, el fondo que estaba destinado para los hijos. La energía en la sala cambió de inmediato. Sandra, que se veía muy segura, se puso rígida. Volteó a ver al señor
Edward. Luego a mí, con cara de pánico total, aunque trató de disimular. Demasiado tarde. Ya se le notaba todo. La señorita Dorothy empezó a mostrar las pruebas, los retiros del fondo, los estados de cuenta del banco, los recibos de tarjetas, las fechas, los montos, el recibo del bolso Amore Paris, los días en el spa, la cena de cumpleaños sola, todo con documentos ampliados. Era imposible de negar. La jueza, una señora de unos 60 años, muy seria, se fue poniendo más y más molesta conforme escuchaba. El señor Edward ya estaba revisando papeles, nervioso. Sandra se puso pálida, muy pálida. La señorita Dorothy cerró con esto. Su señoría, parece que la señora Bath ya ha estado usando dinero importante. Dinero que era solamente para la educación de sus hijos, para mantener el mismo nivel de vida que ahora dice que necesita. El señor Bath no le ha negado esos 18,000 pesos dólares. Ella ya los usó, y eran para asegurar la universidad de sus hijos. El silencio en la sala fue total. La jueza miró fijamente a Sandra. Señora Bath, ¿es cierto? ¿Usted retiró ese dinero de las cuentas de sus hijos para su propio uso? Sandra tartamudeó. Siempre fue mi intención devolverlo. ¿Es que hubo gastos que no esperábamos? La jueza respondió, fría como el hielo. ¿Un bolso de Amore Paris es un gasto educativo imprevisto? El señor Edward intentó meterse. Su señoría, esto fue un malentendido. Mi clienta. Señor Edward, le recomiendo que hable con su clienta. Este tribunal se toma muy en serio, extremadamente en serio, el mal uso de fondos fiduciarios, especialmente cuando son para menores. La jueza pidió un receso de 30 minutos. Cuando salía del juzgado, mi celular vibró. Era Sandra. Timoteo, por favor. Necesitamos hablar. Puedo explicarlo. No dejes que me hagan esto. Otro mensaje. Perdón, de verdad, me equivoqué. Por favor, piensa en los niños. Y otro. Edward es un idiota. Voy a quitar la demanda de pensión. No más haz que esto desaparezca, por favor. No respondí. Nomás le mostré los mensajes a la señorita Dorothy. Ella levantó una ceja y solo dijo, desesperada. En el pasillo, Kimberly se me acercó, con la cara llena de rabia. Tú la preparaste. Esto es una mentira. La señorita Dorothy se puso entre nosotros, calmada, y dijo, toda comunicación, por favor, por medio de los abogados. Volvimos a entrar a la sala. Sandra parecía como si hubiera visto un fantasma. El señor Edward sudaba como si estuviera en un sauna. Esto ya era todo. Última actualización. El ajuste de cuentas, y las consecuencias. Bueno, ya se acabó. El polvo ya casi se asentó, al menos la parte legal. Los meses después de aquella bomba en el tribunal han sido un caos. Al juez no le gustó nadita lo que Sandra hizo con el dinero del fondo para los niños. Después del receso, el señor Edward parecía 10 años más viejo. Intentó arreglar el desastre. Fue un error momentáneo. Sandra estaba bajo presión. Iba a devolver el dinero con dinero que no especificó. El juez no se la compró. La sentencia fue un golpe durísimo para Sandra. Le bajaron la pensión alimenticia a cañón. Le dieron una pensión chiquita por solo 18 meses para que se recupere económicamente. El juez dijo clarito que el hecho de que Sandra haya tenido acceso y haya gastado tanto en cosas que no eran necesarias, como el dinero que agarró del fondo, demostraba que no estaba tan necesitada como decía, y que ya tenía historial de malas decisiones con la lana. Y además, el juez ordenó que parte de esa pensión chiquita fuera directo al fondo de los niños, hasta que se repongan los 18,000 pesos más los intereses. Ouch. División de bienes. Se ordenó vender la casa y repartir el dinero a la mitad. Pero antes de eso, se tiene que reponer el fondo con la parte de Sandra. ¿Quería parte de mi fondo de retiro? El juez rechazó su solicitud. Gastos legales. Sandra tendrá que pagar una buena parte de mis abogados, porque lo del fondo fue por culpa de ella, y por querer esconder el dinero. Otro golpe más. Custodia de los hijos. En lo físico todo se quedó casi igual. Los niños ya están grandes y también pudieron opinar. Pero el juez dejó claro que yo tengo toda la autoridad para tomar decisiones legales sobre el dinero de los niños, su educación, y cómo y cuándo se use el fideicomiso en el futuro. Un mensaje directo. Decir que Sandra me testeaba con disculpas sería quedarme corto. Cuando el juez empezó a leer lo de la pensión y lo del dinero del fondo, la vi mandando mensajes debajo de la mesa, con la cara pálida, llena de terror. Mi celular,
que estaba en silencio, no dejaba de vibrar en mi bolsillo. Después revisé. Era una avalancha de mensajes llenos de pánico. Timoteo, haré lo que sea. Firmo lo que quieras. No dejes que me arruinen. Me están quitando todo, pero ya era demasiado poco, demasiado tarde. Afuera del juzgado, su hermana Kimberly estaba furiosa, casi gritando que estábamos destruyendo a una buena mujer. La señorita Dorothy, bien tranquila, solo le dijo, si estás tan preocupada, tal vez podrías ayudarle a pagar su nueva deuda. Con eso, Kimberly se quedó callada. Lo que vino después, Sandra tuvo que empezar a vender su ropa de marca y sus bolsos caros. Me enteré que ha estado intentando vender sus cosas más caras por internet, y en tiendas de segunda mano, para poder sobrevivir, y empezar a pagar lo que debe al fondo de los niños. Es un proceso lento. Ahora vive en un departamento mucho más chiquito. Nada que ver con el lugar caro donde vivía antes. Tuvo que buscarse un trabajo de verdad, de medio tiempo, en una tienda. Me han contado conocidos que ella no para de quejarse, que dice que todo fue injusto y que yo la engañé, pero no acepta ninguna culpa. Algunos de sus viejos amigos ya se han alejado, avergonzados por todo lo que pasó con el fondo. Ashley y Ronald ya saben la verdad. Me senté con ellos y con la señorita Dorothy, quien fue súper clara y amable. Les expliqué todo, pero enfocándonos en lo más importante, que ese dinero era para su futuro, y que ya se estaba recuperando. Ashley lloró. Creo que no fue por su mamá, sino por la traición. Por fin entendió por qué fui tan firme. Porque no podía darle gusto a su mamá con todo lo que pedía. Ahora sus mensajes son distintos. Se disculpó y me preguntó si podía venir a vivir conmigo todo el tiempo. Estamos viendo cómo hacerle. Ronald, que es más callado, solo dijo, entonces mamá estaba usando nuestro dinero de la escuela para otras cosas. Le dije que sí, y él solo asintió lento y dijo, eso no está bien, papá. No, hijo. No lo está. Hoy Ashley me mandó un mensaje que me hizo pensar en todo esto. Solo decía, papá, sé que nos amas. Mamá estuvo mal. Eso vale más que cualquier victoria en la corte. Esto nunca fue por venganza. Aunque no voy a mentir, hay una parte triste, pero real, que siente algo de paz al ver que Sandra enfrenta las consecuencias de su avaricia y de creerse con derecho a todo. Pero la verdadera victoria fue proteger a mis hijos, cuidar su futuro, y limpiar mi nombre frente a ellos. Sandra intentó usarlos como herramientas para conseguir lo que quería, pero le salió muy mal. No esperaba que yo pelearía con todo por ellos. Llegar hasta aquí costó mucho, emocionalmente y en dinero, pero ver ese mensaje de Ashley, sentir esa paz, sí, valió la pena. Sandra quería más. Lo que recibió fue una gran lección, dura y con consecuencias. Y mis hijos recuperaron a su papá sin ninguna mentira. Esa es la verdadera justicia.